Dios le bendiga, Dios le guarde. Le habla la pastora Indira de la Casa de Adoración y Restauración Kainos. Estamos aquí en nuestro servicio dominical y quiero que por favor tomen nota. El Señor me entrega esta prédica a raíz de unos tiempos de intercesión, y casualmente, si pudiéramos decirlo de alguna manera, el Padre entregó el mismo versículo bíblico a 3 personas. Hubo una persona que incluso me escribió con un sueño que se hizo. Ya el Señor me había mostrado algunas cosas. Y cuando las personas me hablan de manera independiente, ni siquiera fue porque pedí la información, ni mucho menos. Cuando las personas me hablan del mismo versículo. Y quiero que usted sepa que eso es lo que Dios hace. Cuando Dios va a hablar, Él tiene una sola palabra. Él no te va a llamar hoy Pedro y mañana te va a llamar Saúl. ¿Ok? O sea, Dios va a mantener una palabra, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, yo les recomiendo que usted que está aquí o está ahí, que tome lápiz y papel y pueda escribir. Porque esto es una palabra desarrollada en base a algo de un resultado profético de oración durante todos estos días. Y de hecho, cuando fui a la predicación que me tocó la semana pasada, para mí fue de mucho impacto, porque la palabra se parecía, mas no era la misma. Amén. Entonces vamos, el nombre que el Señor me entregó es por encima del hombro. Repita conmigo, por encima del hombro. Voltéese así usted mismo. Voltéese ahí. Y mire por encima del hombro. Diga, por encima del hombro. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy. Siguiente. Bien, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 1 al 11. Lo estoy trabajando, creo que fue en versión DHH, si no me equivoco. Por favor, tome nota. Busque su versículo, busque su Biblia. Filipenses 2, versículo 1 al 11. Hay una parte final de este versículo que usted y yo lo hemos cantado, lo hemos escuchado 1.000.000 de veces, pero hoy yo se lo voy a presentar de manera bíblica para que usted pueda tener el entendimiento. Dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Aquí está mi primo hermano Pablo, que usted sabe que vivió un proceso de transformación a través del Señor. Mi primo hermano Pablo está hablándole a la gente de Filipo y les está diciendo, llénenme de alegría. O sea, si ustedes que dicen que tienen todas estas cualidades, por favor, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. Y les sigue diciendo todo esto a través de una carta. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía como el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y la más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. Padre, te doy gracias. Glorifico tu nombre en esta mañana, Padre, y declaro que tu soberanía en esta mañana se establece en el hogar, en el alma, en el espíritu, en el asiento del espíritu de cada uno de tus hijos. Padre, que esta palabra venga redarguyendo, venga edificando, consolando y venga sobre todo exhortando a tus hijos a seguir tu ejemplo, que es el mejor modelo que nosotros podemos tener. En el nombre de Jesús. Entonces, Pablo, con estos versículos que ustedes ven aquí, que quiero que lo tengan pendiente, atacó el mayor enemigo de la unidad. ¿Cuál usted cree que es el mayor enemigo de la unidad? A ver. ¿Pudiera ser? ¿Quién me dice? ¿Cuál usted cree que es el mayor enemigo de la unidad en una casa, en una iglesia, en un trabajo? ¿Tú mismo? El orgullo. Tilín, tilín, tilín. 10 puntos para Francesca. El orgullo es el mayor enemigo de la unidad. Los creyentes debían estar centrados en los demás, en todas las otras cosas, considerando humildemente, como él le dijo en el pasaje, a los demás como más importantes. Óyeme bien, Pablo no les decía que los miraran como iguales a ti. Él le decía, míralos como superiores a ti, para que siempre haya respeto de tu parte hacia ellos. Nunca los mires como inferiores. La humildad, pásame a la siguiente, por favor. La humildad es el pegamento que mantiene unida a una iglesia. Valga la redundancia. La unidad es lo único que mantiene unido al cuerpo de Cristo. Cuanto más humildes son los cristianos, más unida va a estar la iglesia. Y cuando hablo de humilde, quiero recapitular, por favor, que yo no estoy hablando de que usted viva zarrapastroso, no estoy hablando de que usted tenga una casa hecha un etcétera, no estoy hablando de que usted viva en una parte atrás. Eso no se refiere a humildad. Estoy hablando de humildad de carácter, no que usted viva humildemente, porque usted puede vivir en una mansión y puede vivir humildemente, sin pretensiones ni nada por el estilo. Entonces, para tú erradicar el orgullo y la desunión en una iglesia, Pablo va directo al corazón del evangelio. ¿Cuál es el corazón del evangelio? ¿Quién sabe? Jesús. Él va directo y lo que hace es que le describe las características trascendentales de Jesús. Y cita lo que a nosotros nos puede parecer una confesión temprana sobre la persona y la obra de Jesucristo. Recuerden que Pablo nunca conoció a Jesús. Pablo no caminó con Jesús. Sin embargo, tuvo un encuentro personal con él. Por eso a Pablo le llaman el apóstol de apóstoles. Y él lo que hizo fue que mostró el camino de Jesús, su andar, cuál era su conducta, cuál era el ejemplo que él nos había dado. Un ejemplo que básicamente era de humildad y de centrarse en la gente que caminaba con él. Eso era lo que Jesús hacía. Discipularlos y darle herramienta para que ellos puedan puedan esparcir las buenas nuevas. Y entonces, a pesar de todo ese poder y esa autoridad que Jesús tenía de ser igual a Dios, porque recuerden que Jesús no era 50% humano, 50% Dios, era 100% cada uno. Y a pesar de tener todo ese poder, él se derramó en la cruz sin queja. Y Pablo en estos versículos de Filipenses 2:11 quiere que nosotros aprendamos a estar motivados para permanecer humildes y unidos. Repita conmigo, humildes y unidos. Pregúntese usted, ¿estoy yo siendo humilde en mi actitud en mi congregación? ¿Estoy yo teniendo una actitud de unidad con mis hermanos? Unidad no quiere decir que vivamos uno arriba de otro todo el tiempo. ¿Ok? Vamos a ir aclarando la palabra unidad. Entonces hay palabras, ahora sí, siguiente por favor. Hay palabras
que son sinónimo de orgullo. Yo te voy primero a describir lo que es orgullo, pero estas palabras te sirven a ti para darte cuenta de que son la raíz de todos los pecados. Aquí comienzan todos los pecados que pueden haber registrados en la Biblia. Número uno, comienza por el orgullo y te lo define. Orgullo es vivir para uno mismo, creyéndose mejor que los demás. Es tener exceso de estimación propia y un sentimiento elevado de nuestra propia dignidad. Por eso la prédica se llama por encima del hombro. Porque ¿qué es lo que tú haces cuando eres orgulloso? Tú miras a la gente con un gesto de que son inferiores a ti y tú te crees siempre más elevado que todo el mundo. Entonces, ¿qué es soberbia? Que es la segunda definición. Es aquel que tiene una excesiva estima de sí mismo y menosprecia a los demás. Este es un escalón más alto. Es uno que se jacta de sus logros pasados y presentes, creyendo que todo lo que ha logrado es gracias a su propia fuerza, habilidad, inteligencia y capacidad. Por lo tanto, no le da la gloria a Dios. A esto la Biblia le llama vanagloria de vida. Y por último, la arrogancia, que es una actitud por la cual alguien que se siente superior menosprecia a los demás, ya sea por su nivel intelectual, por el color de piel, por el país de origen o cualquier otra razón que pretenda hacerle sentir superior. Siguiente. Entonces, ¿qué implica el orgullo en el mundo espiritual? Y aquí yo quiero que prestes mucha atención, porque ya yo te describí lo que es lo terrenal. Ahora te quiero llevar al terreno espiritual, que es lo que a nosotros nos compete. Porque que una persona allá afuera sea orgullosa no pasa nada. Pero cuando eso lo vemos en la congregación, tenemos un problema serio. Y ahora yo te voy a mostrar por qué. Cada vez que una persona se enorgullece, le recuerda a Dios la rebelión que ocurrió en el cielo. ¿Usted sabe cuál fue esa rebelión? ¿Alguien me dice? ¿Perdón? Satanás. ¿Qué hizo Satanás? ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Correcto. Con lo que Dios le asignó, él entendió que era el más mejor, que podía tomar su posición. Bueno, pero que si yo soy el encargado de la alabanza de aquí, ya yo puedo alabarme yo mismo. O sea, ¿cuál es el problema? Eso no es nada. Yo tengo la capacidad, ya me dieron responsabilidad, yo me la cojo para mí y entonces ahora lávenme a mí. Y a causa de eso, entonces fue destronado. Dice la palabra que era el ángel más hermoso y desafortunadamente perdió. ¿Cuál es el sentir? Perdón, antes de seguir, te voy a dar el versículo, números 15:30, números 15:30, y dice: pero la persona que haga algo con soberbia, sea al natural o al extranjero, ultraja. Señala esa palabra, ultraja. Quiere decir que reprocha, censura, critica, injuria y blasfema. Ultrajar significa todo eso. Ultraja a Jehová. Esa persona será eliminada de en medio de su pueblo. Óigame bien. Dios resiste cara a cara a la persona que tiene este tipo de actitudes. Pastora, pero Dios es amor. Claro que sí. Pero yo te voy a explicar de dónde viene el hecho de que Dios resista a una persona que está en este problema. La palabra ultrajar, que es la persona orgullosa, lo que hace la persona orgullosa, se traduce a que esa persona está levantando el brazo contra Dios. Imagínese usted querer enfrentársele a Dios porque usted se cree que usted sabe, porque usted se cree que usted ya es como dicen aquí en República Dominicana, el chivo que más mea. Nadie puede más que usted. Usted se creyó su movie y usted
yo soy yo. Entonces, ¿de dónde viene el espíritu de orgullo? Y aquí quiero llegar. ¿De dónde viene el espíritu de orgullo? Viene, como decía Pedro, desde que Satanás pecó y su corazón se enalteció en contra de Dios. Fue el orgullo lo que lo llevó a él a la destrucción. Se encontró con el pecado de iniquidad y orgullo y por esa razón Dios lo derribó de los cielos. Ezequiel 28:17, por favor sígame ahí. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Y siento la presencia de Dios. Ay, Señor, no me dejen vergüenza. Para lo que dicen que Dios no pone en vergüenza a la gente. Te pondré por espectáculo. Vas a pasar tremenda vergüenza si esa es tu actitud. Se van a reír de ti. Vas a hacer el hazmerreír y la burla de la gente cuando tú sí decidas seguir caminando como vas. Si este es tu andar. Entonces, desde entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros ha sido controlado o influenciado por el espíritu de orgullo. No, dale para atrás. Por el espíritu de orgullo. Unos en mayor grado que otros. Uno de los efectos que provoca la acción de este espíritu es la ceguera mental. Y ya nosotros hablamos de los sentidos espirituales y hablamos de que los ojos no están en los ojos. Cuando hablamos del espiritual, los oídos no solamente son oídos, etcétera. Si usted necesita conocer esa información, váyase a nuestro canal de YouTube. Pero el orgullo espiritual, el espíritu de orgullo, produce ceguera mental. Por eso siempre tenemos que, dice la palabra en Romanos 12:12, renovar nuestro entendimiento y no conformarnos a lo que estamos viviendo. Si yo veo que lo que estoy atravesando ya se extendió, quiere decir que mi mente tiene que ser renovada porque lo que yo estoy haciendo no está atado a lo que Dios quiere. Por lo tanto, estoy ciego mentalmente. Y la palabra de Dios le llama espíritu de Leviatán, que es el rey de los soberbios. ¿Qué es y qué hace? Usted puede ver esto. La gente piensa que esto es, y lo voy a aclarar en un momento. ¿Qué es y qué hace? Vamos a pasar a la siguiente. Leviatán, que es Liwiatán en hebreo, quiere decir retorcido o enrollado, o que gira sobre sí mismo, imaginado como un gigante septentiforme, porque es serpiente y dragón al mismo tiempo, así lo describe la palabra, y su nombre es una forma de indicar que está envuelto, que es enorme y cuyo manejo y control es imposible o difícil. Además de que siembra el caos donde quiera que está. Vaya tomando nota porque yo estoy describiendo hace rato el espíritu de orgullo y cómo se manifiesta. Un gigante, siguiente, un gigante serpentiforme tiene una boca muy grande, como ustedes vieron el tamaño, tiene una boca muy grande y una cola muy larga. Y cuando muerde algo, lo que hace es, ¿qué hacen las serpientes? ¿Alguien ha visto lo que pasa con las anacondas en Sudamérica? ¿Qué hacen? Girar, 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 girar. Se envuelve, se enrolla hasta que va asfixiando a esa persona. Y luego se lo come. Entonces, su principal influencia demoníaca es a través del orgullo espiritual y provoca terquedad y rebelión contra Dios y detiene la liberación de esa persona. Una persona que posee el espíritu de Leviatán o espíritu de orgullo no recibe liberación, una liberación sencilla, como nosotros vemos que aquí a veces viene liberación y la persona recibe de parte de Dios.
una persona con espíritu de Leviatán se le hace muy difícil porque está poseído por una de las entidades demoníacas más fuertes y esta entidad la alimenta a usted. Es importante dejar claro, sigue, no, da para atrás, dale, para atrás, 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 ahí, déjalo ahí. Ponme la imagen, dale más para atrás, ahí. Es importante que usted sepa, y se lo voy a decir de frente, que Leviatán no es una figura mitológica. Porque si usted ve los muñequitos, ¿cómo se llaman los animes? Hasta en los animes se menciona Leviatán. En la cultura asiática se menciona a Leviatán como una figura mística. ¿Ok? Pero esto no es así, esto está en la Biblia y esto lo creó Dios. Sepa usted que esto lo creó Dios cuando creó las criaturas del mar, el 5º día, si no me equivoco. Entonces, ponme la siguiente, a ver. La siguiente. No, déjala, dale para atrás. En el Antiguo Testamento, si buscamos el Salmo 104, dice que Dios lo creó como las restantes criaturas de la tierra. En Isaías 27 se menciona a la criatura como metáfora de los gobiernos malvados, descritos como monstruosos y capaces de hacer mucho daño a sus pueblos. Pero según el libro de Job, que es donde vamos hoy a desarrollar, dice que Leviatán es monarca sobre todos los hijos de soberbia. Oiga bien la palabra, monarca. No habla de influencia, está hablando de un rango. Y en el Apocalipsis, en el libro de Juan, se menciona esa serpiente de 7 cabezas que usted ha escuchado, que hablamos el otro día cuando trabajamos la Agenda 2030, de 7 cabezas que emerge de las aguas y se relaciona con su figura monstruosa. Ahora sí, la siguiente, disculpe. Entonces, atiéndame esto, por favor. Leviatán no es un demonio. Por eso es que no se puede trabajar con una liberación normal. Leviatán es un principado. Leviatán es un principado espiritual. Siguiente, si nos vamos a principado, proviene de la palabra archomai, que traducido significa primero en rango y en orden. Un principado es lo más alto dentro del ejército de las tinieblas. Recuerden que les dije el otro día que así como Dios tiene una jerarquía con sus ángeles, en el infierno también hay una jerarquía. Y si usted no lo conoce, se lo comen con yuca cuando usted quiere hacerse el que más y se mete en territorio donde a usted no le han llamado ni le han dado autoridad y legalidad. Entonces, los principados derivan su poder directamente de Satanás y son las entidades de mayor rango en el ejército de él. Los principados influyen en los asuntos de la humanidad, en todos, y se establecen en los lugares donde hay liderazgo. Estamos hablando de gobiernos, estamos hablando de organizaciones mundiales que tienen influencia sobre la humanidad. Ya usted vio eso en la Agenda 2030. Entonces, si nos vamos a Efesios, si nos vamos a Isaías 27:1, perdón, para describirlo en orden, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortuosa y matará al dragón que está en el mar. Está hablando de lo mismo. Entonces, ¿quién es el único que puede acabar con Leviatán? El poder de Dios. No es usted. No es usted. No es que diga, te ato, hombre fuerte. En el nombre de Jesús. Fuera. Ahora. Perdóneme. Pero fácilmente Leviatán se le encarama a usted y termina con usted. Y hay que recogerlo con palita. No estoy jugando, señorita, no lo muy serio aquí. Entonces, déjamela ahí mismo la diapositiva. Mi amigo Pablo, mi primo hermano Pablo, disculpa, en Efesios 6,
Déjame ver. Sí. Pásame la siguiente ahorita te mencioné, no, la anterior. Ahorita te mencioné el Salmo 104, porque te decía donde hablaban de Leviatán, y dice la siguiente, exacto ahí. Allí andan las naves, allí está Leviatán. Leviatán siempre estaba en las profundidades, siempre oculto, siempre merodeando, y luego atacaba. Siguiente. Y entonces aquí está lo que les decía de Job. Vamos a leer eso, 41, 10 al 11. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado algo para que yo, Jehová, se lo restituya? Cuando existe cuanto existe debajo del cielo, todo el cielo es mío. Siguiente. Ahora sí. Entonces, Efesios 6 nos habla de algo muy interesante y usted se la sabe porque ya aquí han trabajado las armaduras 1,000,000 de veces. Pero yo te quiero hablar de lo que dicen esos mismos versículos, pero que no está en ese pedazo. Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra carne ni sangre, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, las acechanzas del diablo, los principados y potestades, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y los dardos de fuego del maligno, dice el versículo 16. Con frecuencia, vamos a ver a Leviatán entronado en gentes en posición de liderazgo. Porque a Leviatán le encanta esa posición, porque de esa posición derrumba todo lo que hay de ahí para abajo. Como decía ahorita, las armas con las que nosotros vamos a pelear, que dice el Isaías 27, nuestras armas naturales jamás van a poder derribar a Leviatán. Jamás. Entonces, teniendo en cuenta que el libro de Job es uno de los libros más antiguos que tiene la Biblia, el Señor utiliza la figura de Leviatán para hacerle entender a Job y llamar su atención sobre lo que es su soberanía. Usted sabe que Job tiene 42 capítulos y el 41 se la pasa peleando con Dios. El tipo le da una crisis y le da para pelear con Dios. Entonces Dios toma la figura de Leviatán para contestarle a él cómo es que él maneja las cosas. Y yo le invito a que usted lo revise. Entonces, como cristianos, nosotros necesitamos estar equipados. Necesitamos estar equipados con el conocimiento, las herramientas para conocer y contrarrestar los planes del enemigo. No solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras casas. Y comprender que el espíritu de Leviatán, para que podamos estar mejor preparados para mantenernos firmes en nuestra fe y resistir su influencia en nuestra vida. Pastora, ¿y cómo usted dice eso? Sí, nadie está exento. Nadie está exento de que Leviatán le visite. Y usted va a ver por qué. La siguiente. Las 7 cabezas del espíritu de Leviatán. ¿Usted acuerda que yo le dije ahorita eso, verdad? Ahora yo le voy a describir cuáles son las 7 cabezas. Las 7 cabezas del espíritu de Leviatán. Dice Salmo 74, 13, 14. Pásame a la siguiente. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Óigame bien. Las 7 cabezas espirituales de Leviatán, siguiente, se encuentran en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Tome nota, por favor. Dice la palabra, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Número 1, los ojos altivos. ¿Cómo se llama la prédica? Por encima del hombro. Los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Que maquina. Ahí no está diciendo ni siquiera que lo hace.
sino que lo está pensando. Número 5, los pies presurosos para correr al mal. Todo el que sabe que no puede hacer algo y aún así va. Todo el que sabe que no puede estar en un lugar que ya no le corresponde y va. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y número 7, el que siembra discordia entre hermanos. Siguiente. El Salmo 68:6 dice: Dios da a los solitarios un hogar donde vivir, libera a los prisioneros y les da prosperidad, pero los rebeldes vivirán en tierra estéril. Hay otras versiones que dicen en tierra seca. La frase tierra estéril o seca se refiere al desierto, tierra infértil, no productiva. Y parte de la connotación de este pasaje indica que las personas que persisten en una actitud soberbia, una actitud rebelde, en una actitud arrogante, son espiritualmente infructuosos. Son gente que tú no le vas a ver el fruto nunca, porque se creen los que más. Se creen que donde están ellos separaron las aguas y no son capaces de dar fruto porque no hay humildad en ellos, no reciben corrección, no reciben enseñanza. La razón fundamental por la que no producen fruto, como veremos más adelante, es que estas personas tampoco operan en el poder de Dios, operan en sus habilidades, operan en lo que aprendieron a hacer muy bien, pero eso está lejos de la operación del Espíritu Santo. Y se apoyan solamente en esas capacidades personales. Siguiente. El autor John Eckhart, que es el autor del libro Destruyendo el Espíritu de Rechazo, dice que en Job 41 describe las características del espíritu y las dice de esta manera. Esto estamos hablando de Job 41, versículo 13 al 16, pero se lo puse de esa manera porque así es que está en el libro. Dificultad para influir en el espíritu, para fluir en el Espíritu de Dios. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? Esta parte donde comienzan las preguntas es lo que Job dice de Leviatán en el capítulo 41. Y yo les estoy señalando en negrita para que usted entienda cómo eso se manifiesta en los seres humanos. ¿Quién lo desnudará de su armadura exterior? ¿Quién penetrará su doble malla? Sus fuertes escamas son su orgullo, cerradas como un apretado sello. La una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. Preste atención. Lleve esto ahora al ser humano para que usted vea lo que significa. Si tú te fijas en las últimas dos líneas que yo subrayé, dice la una está tan cerca de la otra que el aire no puede penetrar entre ellas. ¿Qué es el aire para nosotros los cristianos? ¿Qué es? La demostración del neuma, del aire, del respirar del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si nuestro orgullo nos tiene nosotros tan copados que el aire de Dios, el neuma del Espíritu Santo, no puede entrar en nosotros, por eso estamos entonces vacíos de Dios y caminando en nuestras propias habilidades, en nuestras propias formas. El viento, el aire, como tú quieras, según la Escritura, eso no me lo estoy inventando yo. ¿Qué es lo que dice el Génesis? Que Dios sopló aliento. Aliento de vida por la nariz de Adán. Cuando Dios no puede soplar en ti, es que tú estás ensoberbecido. Leviatán funciona como una especie de obstructor. Impide totalmente que las diferentes habilidades y manifestaciones del Espíritu se manifiesten. Y dicho de otra forma,
La humildad es la única clave para operar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo ataca el espíritu de Leviatán? No se duerma, no se duerma. Sigue. Número 1. La primera forma en que Leviatán ataca es con la lengua. Con la lengua. Job 41:1 dice, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Este espíritu ataca desde su boca con mentiras, chisme, acusaciones, crítica, una gente que vive todo el tiempo criticando al otro, una gente que vive siempre tirando palabras en detrimento para hacerle daño al otro, para denigrar al otro. Eso es atacar con la lengua. Entonces el espíritu de Leviatán quiere calumniar para debilitar el carácter de la otra persona. Quien tiene el espíritu de Leviatán usa la lengua para debilitar al otro y mantenerlo constantemente en la palma de su mano. Es una forma de control. Versículos 19 y 21 del mismo Job 41 dice, de su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan, su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. La lengua de Leviatán no pronuncia palabras suaves y consideradas. Quien tiene y porta el espíritu de Leviatán siempre tiene palabras hirientes para los otros. Siempre. Una palabra de crítica. Una palabra que descomponga el ánimo de la otra persona. Golpean, destruyen y queman como fuego a la otra persona. El carácter soberbio y rebelde de esa gente les lleva a convertirse en gente muy crítica y negativa. Siempre tienen un pero, siempre se están quejando de algo. Número 2, la acusación. Es la segunda manifestación de Leviatán. La segunda forma de atacar. Él quiere que tú te quedes fuera de la carrera espiritual. Leviatán es la única intención que tiene Leviatán es que tú desmayes y desistas. Ya yo estoy harto, ya yo estoy harta, ya yo no aguanto una más, yo voy a soltarlo todo. Pero es lo que esa persona con Leviatán está provocando en ti. Y si tú le das el terreno, lo va a lograr. La persona que tiene la manifestación de la acusación tiene un espíritu crítico. Una persona que siempre está buscando los errores que el otro comete. Nunca ve los suyos. Pero es experto buscando con pinza los errores de los otros. Juzgando y hablando todo el tiempo contra el mover de Dios. ¿Y qué tú haces en esa iglesia? ¿Qué tanto que tú vas a esa iglesia? Oh, pero tú deberías de estar rico, millonario, porque tú estás yendo a la iglesia. Todos tus problemas tienen que haberse resuelto. Tú estás yendo a la iglesia. Como escuché yo el otro día que un pastor daba su testimonio y decía que él mandaba voluntariamente, que él llevaba a su esposa a la iglesia para que ella se congregara, pero era para él salir a hacer lo que él quería. Pero la forzaba a ella a ir a la iglesia. Y él lo dijo a sí mismo, yo la llevaba a ella y después que la llevaba a ella, salía a hacer de la mía. Pero lo que vino después, para procesarlo y formarlo, nos lo vamos a reservar para cuando le toque a ellos predicar. Dígame. Diga gloria a Dios. Entonces, denme un segundito que esto se me cerró. Ok, perdón. Segundito. Entonces, bien, Leviatán está trabajando contra el cuerpo de Cristo y vemos muchas iglesias
que usted la ve tirándose una con otra. Y hemos dado testimonio de eso gloriosamente de 2 meses para acá, siendo experto criticando al que cayó. Solamente porque su caso salió en Nuria y el mío no. El mío todavía no ha sido expuesto. ¿Cómo yo estoy pecando? ¿Cómo yo he metido la pata? ¿Qué yo estoy haciendo detrás de bambalina que todavía Dios por misericordia no me ha expuesto? Pero somos buenos criticando. Somos buenos haciéndonos uno con lo que están dándole a la lengua. Y si le voy a decir una cosa, nosotros no necesitamos a los que se han ahora vuelto como los guardianes, así como dicen los guardianes de la galaxia, los guardianes del evangelio. No necesitamos eso. Para acusador tenemos suficiente al diablo. No necesitamos más acusadores. No necesitamos más gente que nos critique. Con el diablo tenemos suficiente. Que nos está repitiendo todos los días lo que estamos haciendo mal. Número 3. Tratará de ocultar la verdadera revelación y confundir el verdadero significado de las cosas. Usted ha estado en lugares donde usted dice una cosa y la gente dice que usted dijo otra. En discusión, en su casa, en los trabajos. No, pero que tú dijiste, no, yo no dije eso. Yo no dije esa palabra. Yo no me expresé así. Job 42:3 dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Se acuerdan que en el capítulo 41 él se la pasó peleando con Dios todo el tiempo, zapateando con Dios, pero en el 42 se reconcilia y dice, por tanto, yo me lo imagino, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, él tenía un pleito con Dios, pero era porque él no entendía. Porque su entendimiento estaba, como dije al principio, cero, embotado, seco. Job estaba tratando de entender por qué estaban sucediéndole las cosas que a él le sucedían. ¿Qué le sucedió a Job? ¿Alguien sabe? Job perdió todo. Todo. Y no fue porque él dejó de diezmar ni ofrendar. No fue porque dejó de adorar. No fue porque dejó de ir a la iglesia. No fue porque robó ni mató. Simplemente el Señor le permitió a Satanás probar su fidelidad con Dios. Muchas veces nosotros queremos culpar a Satanás de todo, pero no estamos mirando la consecuencia de nuestras propias acciones. Ay, Dios mío, Dios sí me permite que yo me enferme. Mi amor, pero primero revisa lo que tú estás haciendo para no cuidar tu salud. O para exponerte una y otra vez que siempre te va a enfermar. Oye, a mí me ha dado 5 veces COVID en estos 3 años. Mi amor, eso no es Dios. Revísate. Revisa qué tú estás haciendo y dónde tú te estás exponiendo. No quieras culpar al diablo de todo. El diablo está muy ocupado. Entonces, Dios tiene, como yo te dije, una larga conversación con Job en el capítulo 41. Y ahí entonces le revela el principado de Leviatán. Y Job, luego de esa explicación, óyeme bien, el privilegio que Job tenía. Usted tiene un problema hoy, a usted le da brega sentarse 2 horas, hacer un tabernáculo, orar para que Dios le revele. Job duró 41 capítulos, yo no sé cuánto eso es en años. Y después de la larga explicación, oye el ejemplo que Dios coge a Leviatán para darle un ejemplo a Job. Y en el 42 entonces dice, ok, me voy a arrepentir. Y Dios a veces lo impacta a usted con una revelación y usted aún así sigue para adelante. Y usted le da para allá. Job se arrepiente en el capítulo 42 y confiesa que el consejo y la verdadera comprensión le fueron velados. Este espíritu quiere estar entre nosotros y la revelación de Dios para distorsionar la palabra de Dios. Hemos hablado muchas veces aquí de las iglesias que se abren y las doctrinas que se abren tomando versículos.
Porque lo que hacemos es tomar un texto y sacarlo de contexto. Y con eso yo manipulo. Les dije el otro día que aquí en el país se toma en cuenta la violencia espiritual. Cuando tú coges la Biblia para violentar o aprisionar a una persona. Eso está penado por la ley. ¿Ok? Este espíritu no te deja entender la palabra de Dios cuando se predica. O simplemente tú comienzas a sacar tus propias conclusiones porque tú consideras que tiene más conocimiento. Nadie sabe más que tú. Nadie tiene más revelación que tú. Tú eres más papa que el papita y tú fuiste que entendiste la prédica. Y tú comienzas a decir, ¿entendiste, Héctor? Héctor, ¿qué tú entendiste de la prédica? No, Héctor, eso no era. ¿Qué te pasa a ti? No, porque tal cosa no, pero eso fue para ti que te lo dijo Dios. Esa prédica era para ti. Dios mío, ¿por qué fulana no vino? ¿Y por qué es que fulana tenía que escuchar lo que estaban diciendo en la iglesia? Era para ella la prédica. ¿Y por qué no es para ti? ¿Y por qué no para ti? Déjame mandar en la prédica. Desde que la pastora la suba, se la voy a mandar. ¿Entienden? Que el sombrero que se lo ponga entero. Pero ¿por qué no te sirve a ti, mi amor? ¿Por qué no te sirve a ti primero? ¿Por qué todo es para tirárselo al otro? Para adjudicárselo al otro. Las personas orgullosas, nosotros no le vamos a ver cambio. Porque ellos también como están. Ellos entienden que están bien. La palabra no penetra. No pueden leer ni siquiera un salmo, que es una canción, porque no entienden lo que Dios está hablando. No tienen el rema del Espíritu Santo. Y el concepto que ellos tienen de ellos mismos es tan alto que no les permite ver esas áreas. La bocina, entonces. Yo me creo tanto. Tú no ves cómo a mí me admiran. Todo lo que yo digo en el trabajo me hacen caso. Y las propuestas que yo hago son las que más se eligen. Y tú viste que yo me gané todos los premios del empleado del mes, del empleado del año. Y usted comienza a llenarse. Sobre todo cuando ganaban mucho. Ah, yo fui meritoria y ya. No, yo soy meritoria, pero yo no puedo estudiar para aprobación. No, yo no puedo estudiar para el examen de la universidad, porque yo soy meritoria. Yo no me quemo. Yo nunca me quemo. Yo puedo coger ese examen sin ni siquiera estudiar. Y usted comienza ahí con esa ímpula de grandeza constante. Y nada puede penetrar a esa coraza que usted construyó. Siguiente. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Usted sabe de quién se está hablando ahí? ¿De quién? De Saúl, que era rey. Pero como él desechó la palabra de Dios, Dios lo desechó a él. Líbranos, Dios, de ser desechados por Padre. Líbranos, Dios. Cuando el espíritu de orgullo se manifiesta en ti, tú le recuerdas a Dios esa rebelión. Y vuelvo y te lo repito. Porque es como si tú cogieras este brazo y el brazo fuerte de Jehová, que es su diestra, tu derecha y la derecha de él, y tú quieres hacer un pulso con él. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Siguiente. Hay personas que cuando la alaban, se lo creen tanto que se enaltecen. Miren esta maravillosa foto. A mí me gusta mucho trabajar en imagen, porque usted puede hacerse bien la idea de qué es lo que Dios está tratando de demostrar. El orgulloso no valora nada de lo de Dios en su vida, porque entiende que gobierna su propia vida y vive así. Ay, yo sí me amo. Yo sí soy buena. Yo sí soy linda. Yo soy la mejor.
Yo soy su buena madre. Yo sí soy buen padre. Nadie mejor que yo. Y se vive tirando bombo a sí mismo. Pero Proverbio 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Eso es Dios que está diciendo. Aborrezco. Él aborrece. Cuando usted se comporta así, Dios es el que te ve aquí por encima. Dios es el que se pone así. Bueno, tiempo. Sí, pastora, pero ¿por qué usted me dice eso si la palabra dice que Dios es amor? Ajá. Y cuando Él se manifiesta como fuego consumidor, a causa de tu rebelión, ¿qué es lo que decía Satanás? Que Él lo echó. Fue Él que lo echó. Él no mandó a nadie a echar. Él mismo. Y cada vez que se habla de estos pecados, de estas manifestaciones, Él dice, yo aborrezco. Son abominaciones. Pero abominaciones son la violación de menores y de gente y que yo que no. Esas son abominaciones. ¿Sabe por qué? Porque ahí es que comienza lo otro. Ahí es que comienza todo lo otro. El orgullo, lamentablemente, siempre está escondido en una falsa humildad. Wow, Mary, qué bien te crece por los cheques. Ay, no. Ese trapo que yo compré, es una foto 50 en la guerra. Una falsa humildad. Tenemos que aprender la diferencia. Número 4. Mira esa foto que yo puse ahí. La falsa humildad. Pero en una situación específica, siempre sale. Siempre hay algo que conecta con el espíritu y sale Leviatán. Y quien posee el espíritu de Leviatán no es feliz. Porque cuando se despoja de esa coraza, simplemente está solo y vacío. Pero uno lío feo. Siguiente. Siembra discordia. Es otra manifestación. Una persona que siembra discordia, donde llega, donde está, donde vive, tiene el espíritu de Leviatán. Le es muy fácil, no le tiembla el pulso para hacer daño. Sencillito, sembrar una discordia, un pensamiento en alguien, decirle a alguien ligeramente un comentario que acabe con el otro. Sencillito, no le tiembla el pulso. Son gente que se prestan a crear malos entendidos. Tú no, lo que yo ¿Tú supiste lo que yo tomé? Ah, que lo que tuviste que la semana pasada, pasó, lo que no tuve que semana, aquí se armó un tercero la semana pasada. La persona que siembra discordia tiene una mentalidad excesivamente egoísta. Excesivamente egoísta. Y Leviatán es una bestia solitaria. Por lo que esas personas pueden encontrar muy difícil acoplar sus intereses a un grupo o a una comunidad. Siempre prefieren no asistir a las cosas. Siempre prefieren no trabajar en equipo. Siempre prefieren estar, como dicen aquí en República Dominicana, como la mala gente. No, a mí no me invitan. Me invitaron fue por Facebook. Maduro. No, es que yo no pertenezco a ese lugar. No, gracias. Yo le llamo chiquicho. Entonces, este espíritu esconderá el significado detrás de lo que se dice y hará que se provoquen malos entendidos sí o sí. Así es como este espíritu puede sembrar discordia entre hermanos. Míralo. No, dale para atrás. ¿Alguna vez tú has estado en tu casa o en la oficina o en un sitio? Se dio mucho en la pandemia. Y la gente se armaba una discusión por nada. En las filas se armaba una discusión por cualquier disparate. En los parqueos, los vecinos diciéndose cosas. O entraban los médicos y los guardias y decían, ¿por qué yo entraba? ¿Y por qué yo sí, yo no?
¿Qué te la fila de mayores? Pero de los mayores, es de los 65 de adelante, y usted tiene que ver la foto de la gente para saber que es 65. Mira, Robert, lo bien que se ve. ¿En serio? O sea, mi papá cumplió 70 y mi papá no tiene caras. Todas las veces que mi papá va al banco, tiene que hacer un show. Porque es un hombre que se ve joven. La gente no cree que tiene 70. ¿Usted tiene que andar metiéndose en eso? No, pero la gente que siente discordia provoca esas cosas. El vecino le puso una funda de basura. Vecina, usted vio. Vecina, usted no se dio cuenta. Pero claro, barrió y dejó su ahí. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Usted se va a quedar sin sentada, vecina? Allí dígale. Son su problema. Wow, yo hubiera hecho tal cosa. Y vos Si sea. yo fuese tú. Y vos sea. Exactamente. Si es a mí que me lo hace, oye. Así mismo. Y se mete en el problema del otro. Leviatán se interpone en tus conversaciones. Se interpone en tus relaciones. Y yo estoy segura que ya tú identificaste algunas personas. Porque esas personas escuchan, llevan, distorsionan, calumnian, ponen un chin de lo que tú dijiste, lo que tú no dijiste, le ponen otra interpretación a lo que tú sí dijiste, etc. Siguiente. Ataca la palabra profética. Y aquí el asunto se pone interesante. Porque aquí te está metiendo directamente con Dios. En Génesis 3, versículos 1 y 5, la serpiente, Leviatán, distorsionó y escondió la verdadera palabra de Dios. Vamos a leer Génesis, lo que dice en primera de Génesis. Perdón. Ahí. Génesis 3, versículo 1 al 5. Dice, la serpiente era la más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Yo me lo imagino. Ajá, ¿con qué te digo eso? Yo me lo imagino regodeándose y dándole vuelta a Eva por ese estilo. Y la mujer le contestó, podemos comer el fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no podemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. No es cierto, morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes toman del fruto, este árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces serán como Dios. Ay, ¿Ustedes se imaginan aquello? Ella fue encantada. sí, gente. Ella fue seducida, porque esa es una de las características. Sí, Te seducen con un susurro para que tú te creas que son cercanos, para que tú te creas que de verdad tú les importas. Que la razón que te están dando es real. Mentira, es lo que no quiere que tú sepas la verdad. No te va a morir nada. No te va a morir nada. Es lo que no quiere que tú seas como es, muchacha, cómete eso. ¿Cuántas veces te han hecho eso? Dale para allá, eso no es nada. No es nada, dale. Su envidia. Eso no te quieren ver crecer. Dale para allá. Dale siguiente. Esparce orgullo. Este espíritu lleva una actitud siempre de superioridad, altivez, jactancia, arrogancia. Siempre anda un chivo que no anda. Sentarlo adelante. No, exige las posiciones, exige y demanda los tratos. Yo no podría. Entonces,
Imagínate el siguiente pensamiento. ¿Y quién tú piensas que tú eres? ¿Y por qué tú me dices eso a mí? Tú no eres nadie para corregirme. ¿Qué es lo que tú te has llegado a creer? Te falta mucho todavía. Nadie tiene que meter como yo vivo mi vida. Lo que yo hago con mi vida es mi vida. En la iglesia no me tienen que poner reglas. Gracias a Dios no lo hacemos. La Biblia dice que nosotros no debemos de pensar de nosotros de forma altanera. Este espíritu promueve agendas egoístas. Son gente que tú ves que te dicen, déjame llamar a Michelle, y déjame llamar a Jeremy y a Lea, y yo voy a hacer un coro en mi casa. Tú vas a hacer coro en mi casa, pero mira, niña, Michelle, no me digas nada de eso, que nada más somos nosotros. ¿Okay? Promueven una agenda egoísta donde yo voy a hacer y voy a comenzar a acercar a un grupo de personas para separarlos del conglomerado. Poquito a poco, donde yo tengo influencia. Yolanda, mira, vamos a salir ahorita, pero trata de mantenerlo en bajo perfil, porque nada más somos nosotros. ¿Right? China. Entonces, cuando Dios te está usando poderosamente, y se lo digo a todos aquí como a manera de vacuna, va a haber una constante tentación a que te juzguen, a que te comparen, a que te señalen, a que digan, no, pero si fuiste tú que lo hiciste, todo va a estar bien. No, es fulano no, a fulano no hay que decirle nada, fulano lo hace todo solo. Y aquí nadie es independiente. Aquí primero nos sometemos a Dios y a la dirección de Dios. El poder. Señores, esto es peligroso. No, porque es que nadie ora como yo. No, es que si a mí no me llaman para ese tiempo de intercesión, ahí no va a haber relaciones. Tú verás. Nadie recibe, la que recibo soy yo. Como yo oro, nadie ora conmigo. Entonces nos damos poquito a poco creyendo. No, pero que sí. Pero si yo falto ni siquiera a la oración, aquí no se adora si yo no voy a la iglesia. Todo, yo siempre pongo las notas correctas. Y nos vamos creyendo, poquito a poco. Siguiente. El poder, los números y lo que parece el favor de Dios basado en milagros y sanidades y echar fuera demonios, no siempre significa que somos los preferidos de Dios. Dígalo de nuevo, por favor. El poder, los números, las manifestaciones, las lenguas que hablan, sean de guerra, sean angelicales, no importa. La profecía, la revelación, lo que sea que usted cree que tiene por encima de otro, que otro no sabe hacer, que el otro nunca ha hecho, simplemente no significa que usted es preferido de Dios. Los dones son irrevocables. Usted puede ahora mismo llegar a la iglesia de la mañana o haber estado viendo sus dones, Dios no se lo va a quitar. Y como se trata de él, de su persona, él no te va a dejar en vergüenza. Después de ahí, tú y él van a tener una cosa. Tus dones son irrevocables. Y por su amor y su misericordia, él te va a respaldar. Pero no quiere decir que va a dejar de cumplir. Porque nosotros andamos desnudos delante de Dios. El otro día le compartí al grupo de la intercesión un mensaje que me llegó. Yo conversé con el pastor el domingo a las 10:58 de la noche. A la mañana siguiente, a las 10:58 de la mañana, alguien me estaba mandando un mensaje, repitiéndome textualmente lo que yo había dicho a mi esposa en una conversación en privado, por teléfono. Yo dije, delante de ti estoy, Señor.
No tengo nada que ocultar. Y la persona me repetía todo lo que yo le había dicho a mi esposo en esa llamada. Todo. Ella no sabía que yo había hablado con él. Ella sabía que yo había hablado conmigo. Y mi papá le reveló que tenía que orar conmigo, con lujo de detalles. Y si eso es en ese caso, imagínese cuando trata de que usted le esté faltando al cuerpo de Dios. Imagínese. No juegue con Dios. No juegue con Dios, porque usted cree que puede aparentar. El día que usted me lo piense, Dios hace como le dijo a Satanás al expulsarlo y lo pone por espectáculo. Siguiente. Anote ahí para que sea su cabeza. Actitudes orgullosas. Número 1, actitud de menosprecio. Usted lo conoce. Actitud independiente. Confianza en uno mismo, excesiva. Falta de tiempo en la presencia. Deshonra a la autoridad. Aquí no estamos llamando a nadie a que venga a que venga a idolatrar a ningún líder, a los pastores. Esa no es la idea. Pero usted tiene que respetar y honrar. Y tiene que respetar las autoridades que se han establecido en nuestra casa. Desear ser servido. No, pero es que a mí hay que tener un deseo. Yo me, por favor, tráeme un café. Yo me vamos, no toca limpiar nosotras dos, pero tú eres que va a barrer otra piel. Yo solamente voy a limpiar la piel. Tú vas a hacer otro. ¿Sí? Cuando aquí somos todos iguales. Desear controlar a otros y estar siempre en posiciones de mando para manillar gente, para manillar cosas. Deseo de reputación y de reconocimiento. Yo tengo un llamado. A mí me dijeron que el profeta que vino a la casa me dijo que yo tengo el llamado de tantos. Hay que tratarme así. Don fulano, doña fulana. Y aquí todavía no tenemos querubín. Seguimos. La única forma de combatir eficazmente el empate del orgullo es vivir con humildad. Santiago 4:10, siguiente, dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Humíllense delante de Dios y Él los levantará con honor. Fíjate que dice humíllense. No dice yo te sugiero que te humilles, como dicen algunos versículos. Dice humíllense. Es algo que tú eliges hacer todos los días. No porque no, yo voy a elegir ya de un miércoles y día, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es una acción que te toca a ti adjudicarte todos los días. Estoy hablando de déjame un día. Mira, me excusa, que te hablé duro hoy y de verdad que yo estoy trabajando en mi casa, estoy trabajando en esta situación porque aprendí que el Leviatán se manifiesta cuando yo estoy soltando un niño. Perdón. Y usted toma una actitud de humillación y se recoge su lengua, se recoge sus actitudes y se somete a ser humilde. No estoy hablando de humillarse cuando tú tienes que estar besando de lo que es una gente y lo que conocemos aquí en este país como tumbar polvo. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser humilde, de ser una persona que apacigua, que es una persona pacificadora.
nosotros debemos elegir ir hacia abajo, o sea, arrodillarnos, humillarnos, como nosotros aprendimos en los primeros versículos de Filipenses 2, del 5 al 11. Esa debe ser nuestra posición. Siguiente. Y como dije desde el principio, el único antídoto para el orgullo es la humildad, y la humildad va a ayudarnos a fomentar la unidad. Repito, el único antídoto para Leviatán es usted provocarse ser humillado, mantenerse humillado delante de Dios. Y como resultado, usted va a ser siempre alguien que fomente la unidad. No, usted no lo va a encontrar haciendo grupitos o sea, creando divisiones o tratando de quitar cosas, etc. El espíritu de Leviatán prospera en el caos y la discordia. Tu trabajo y el mío a partir de hoy es esforzar, mover la unidad y la armonía dentro de todas nuestras relaciones. Usted lo puede aplicar en la iglesia, pero yo le invito a que lo aplique en su matrimonio, que lo aplique en su casa, que lo aplique en el trabajo, porque en todas partes vamos a tener situaciones de discordia. Yo creo que ya tenemos. Sí. Dígame que tú cierres tus ojos. El orgullo mata a las personas espiritualmente. Escucha bien lo que estoy diciendo. El orgullo mata a las personas espiritualmente. Por eso Dios siempre quebranta al orgulloso. Para que tiene la condición de servir, no de ser servido. No existe el orgullo. Debemos de proponernos ser siervos todo el tiempo. Hay áreas que tú no has querido entregar voluntariamente. Y es ahí donde Leviatán se posiciona y se manifiesta. Por eso hoy yo te invito a que tú entregues al 100% todas las áreas de tu vida, para que ninguna tú puedas dejar bajo el dominio de este monstruo que no solamente acaba contigo, sino que también acaba con todos los que están a tu alrededor. La gente podrá querer estar contigo momentáneamente, pero después se dan cuenta de tu forma y no van a querer contigo. Porque todo lo que tú provocas es caos. Todo lo que tú provocas es división. Y la gente por un momento te puede admirar por tu gran capacidad, por tus habilidades, pero llega un momento en que ya se alejan de ti. Porque se cansan de estar al lado de alguien que siempre se está dando ínfulas, que siempre se está echando bombos. Padre, yo oro en este día para que tú trabajes con el corazón de tus hijos y les puedas mostrar, así como dice tu palabra, como cartas leídas, como mirándose a un espejo contigo, cuáles son esas áreas que tienen que rendirte hoy. Hemos adorado pidiéndote que nos quebrantes, que nos limpies, que nos purifiques, que hemos pedido perdón. Pero ahora hemos sido conscientes de nuestras áreas que necesitan ser sometidas a ti. Padre, ayúdanos, porque solos no podemos. Bien establece tu palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y hoy te pedimos ayuda. Y nos ponemos a cuenta contigo por cada una de las cosas que hemos estado haciendo, dirigidos por este espíritu en desconocimiento. Queremos ser libres. Queremos ser libres. Padre, renunciamos
voluntariamente a toda influencia del espíritu de Leviatán en nuestra vida. Dígalo ahí en su vida, dígalo ahí donde usted está. Padre, yo renuncio. Yo renuncio a toda influencia del espíritu de Leviatán en mi vida. Y te pido, Señor, que me muestres cuáles son las áreas en que este espíritu está sofocando mi vida espiritual. Está drenando mi vida espiritual. Que no me permiten entender la palabra, que no me permiten recibir revelación, que no me permite que mis dones se puedan despertar y yo manifestar tu gloria como tú diseñaste para mí. Padre, yo necesito que me renueves. Díselo ahí donde estás. Yo necesito que tú renueves tu espíritu en mí. Quita de mí el orgullo, la arrogancia, la altivez, la soberbia, la jactancia. Quita de mí toda manifestación de este demonio al que yo le he dado legalidad. Espíritu Santo de Dios, ven visitando a tus hijos en este momento. Ministra la vida de tus hijos y ven quebrantando ahora. Todo espíritu de Leviatán que fue alimentado desde la niñez a través del machismo, del feminismo, que te hace señalar a la gente como inferior a ti. Toda manifestación que te hace entender que por tus estudios, por tus capacidades, por tu inteligencia, tu IQ, tú eres mejor que otros. Quebrantamos en este momento toda altivez y soberbia que haya en tus hijos, que los hace mirar a los demás por encima de ellos. Padre, trae una confrontación a tus hijos aún en sus sueños durante la semana y muéstrales cada una de las áreas que han estado oprimidas, Señor, por esta influencia. Mira, Padre, que queremos caminar en unidad en nuestros trabajos, queremos caminar en unidad en nuestros hogares, que no haya más discordia, más pleitos, más discusiones que surgen de la nada. Te pedimos, Señor, que seas tú. Ayúdanos y permítenos someternos a nuestras autoridades, honrarlos, respetarlos. Y quita de nosotros el espíritu de independencia, que es el primer rasgo de una persona decidida. Rompe, Señor, con nuestra agenda. Con esa agenda que no nos permite atender a tus asuntos, sino que siempre queremos andar en los nuestros personales. Pon en nosotros el querer como el hacer y una necesidad de entrar a tu presencia como nunca antes para entregarte todo lo que tú nos permites. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio y tú siempre llegas a mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga.